El siguiente punto del que vamos a hablar es de la exigencia de la comunidad LGBT para que se legalice el matrimonio gay y como consecuencia natural que ellos tengan permitido adoptar a niños también. Algo interesante que ustedes van a ver es que las Naciones Unidas hace bastante trabajo en advocar por ese tipo de cosas, por el matrimonio gay, por la igualdad de género y por todo eso. Una de las personas que advoca más por el matrimonio gay públicamente es una celebridad, es una actriz que se llama Anne Hathaway, seguramente han escuchado de ella o la han visto en algunas películas. Y lo que hace ella es advocar por eso de advocar porque se reconozca a las familias homoparentales como si fueran una familia normal, digamos. Ahora, según la organización Día de la Igualdad de Familias, se tiene el siguiente gráfico sobre cuáles son los países donde el matrimonio gay ya es legalizado, reconocido legalmente, y cuáles son los países donde se puede ya adoptar niños por parte de familias homoparentales o personas de la comunidad LGBT que están solteras. Ustedes pueden ver los gráficos si están viendo esta parte en video y van a ver que en general los países donde es permitido el matrimonio homosexual es Estados Unidos, México, Argentina, la mayor parte de la Unión Europea también. También se tiene esta información que tienen ya disponible en la pantalla, que son los países donde es permitida la adopción homoparental. Ahora, existe un problema clave cuando tú tienes personas como Anne Hathaway, que no es experta en sociología o en psicología o en nada de eso, pero aún así advoca por el matrimonio gay. También existe un problema cuando las Naciones Unidas decide advocar por el matrimonio gay, por la adopción homoparental, por la igualdad entre familias, ya sea las familias heterosexuales y las familias alternativas y demás. El problema es que ellos ignoran por completo las evidencias científicas, estadísticas que hay de que las familias o los niños que son criados en familias homoparentales son sometidos a bastante sufrimiento. Y ahora vamos a ver algunos estudios científicos clave donde se evidencia cuál es la diferencia entre que un niño sea criado por una familia homoparental y una familia heterosexual. Existe una extensa revisión bibliográfica que fue realizada para un review realizado por el doctor Walter Shum de la Universidad de Kansas. Esta fue publicada en 2016. Yo les voy a poner esta investigación en el link y van a notar la extensión que tiene este review científico. Son 120 páginas en las que el Dr. Shum y su equipo hacen una investigación extensiva bibliográfica de todos los tipos de investigaciones que hay sobre familias homoparentales, cuáles son las dificultades que enfrentan, cuáles son las fortalezas que tienen. En especial se habla bastante de las familias donde hay dos madres. Pero es un estudio bastante extenso donde se habla de un montón de estudios científicos que hay desde hace 20 años, 30 años. Ahora, algunas de las principales conclusiones que tiene este estudio son las siguientes, y esas son las premisas de las que se parte. Cualquier disrupción en el núcleo familiar y su estabilidad, incluyendo ya sea la muerte de los padres, divorcio, separación, abandono de alguno de los padres o tener padres del mismo sexo, esto también se toma como una especie de disrupción del núcleo familiar. Todas estas cosas tienen efectos adversos en los niños. Eso está en la parte de introducción del artículo. La revisión presenta 4 tipos de conclusiones que se han tenido al pasar de los años en cuanto a las familias homosexuales y las familias heterosexuales. Hay algunos estudios científicos que dicen que las familias homosexuales u homoparentales no tienen ninguna diferencia con las familias heterosexuales. Hay otras hipótesis o hay otros resultados que dicen que no se sabe si existe una diferencia o no. Hay otro tipo de resultados que dice que las familias homosexuales incluso llegarían a ser más estables que las heterosexuales, y hay otros estudios que dicen lo contrario, o sea que las familias homosexuales o homoparentales son menos estables que las heterosexuales. Entonces el estudio va más o menos analizando cuáles son los diferentes estudios que hay en cuanto a cada uno de estos puntos, y una de las cosas que reporta es la siguiente, y esto ya es entrando directamente al tema de cuál es el efecto de las familias homoparentales
en los niños y cuál es la estabilidad o inestabilidad que enfrentan las familias homoparentales en comparación con familias heterosexuales. En la pantalla ustedes pueden ver una citación del artículo en el que se evidencia lo siguiente en diferentes estudios científicos, que dicen que la tasa de ruptura entre madres lesbianas y heterosexuales es de 43% y el 13%. Otros estudios científicos reportan algo muy similar. Por ejemplo, este estudio de Chan y Brooks dice que la ruptura entre madres lesbianas fue de 39%, mientras que la de heterosexuales fue del 6% en la muestra poblacional que ellos tenían. Otro reporta que fue de un 48% frente a un 30%. En general, lo que se encuentra en estos estudios científicos es que siempre las familias que están compuestas por dos madres lesbianas tienen una tendencia mayor a tener divorcios o a separarse y demás. De hecho, y esto está en el mismo artículo que les estoy citando, se reporta que las tasas de divorcio son aproximadamente 20% más altas en familias homosexuales. Estamos hablando específicamente de familias de dos lesbianas, en la que hay madres lesbianas, y parejas heterosexuales. Existe una diferencia de 20% en cuanto a la tasa de divorcio en estas parejas. También existen niños, se ha hecho un estudio tomando en cuenta niños que han sido criados por mujeres lesbianas. Los niños o adolescentes, tal vez ya crecidos, que han sido entrevistados para este estudio, reportan que las mujeres que eran sus madres, o sea, las madres lesbianas que tenían, por un lado han tenido como una tendencia a esto del divorcio, estadísticamente comprobado, y también reportan que sus madres llegaron a tener varias parejas sexuales durante su vida, o sea, durante la crianza del niño. Algunos reportan que su madre llegó a tener hasta 5 parejas sexuales o tal vez un poco menos, pero en general esto prueba más o menos lo que habíamos también visto en el episodio anterior, que la promiscuidad sexual es algo bastante prominente o algo bastante prevalente en la comunidad LGBT en general. Y con estos estudios más o menos se ve que es lo mismo, pero ya en un contexto familiar en el que hay niños involucrados. Y obviamente esto tiene un efecto negativo, eso es lo que argumenta el artículo científico. Esto es algo que tiene un efecto negativo en la crianza de los niños. Después de hablar de estas cosas, el doctor Shum tiene esta conclusión que les voy a leer, es una citación del artículo que dice: la investigación hasta la fecha indica que las madres lesbianas tienen relaciones menos estables que los padres heterosexuales. Las posibles explicaciones de esta diferencia pueden incluir, además de la disponibilidad o la no disponibilidad legal del matrimonio, la no monogamia sexual. Eso es lo que les comentaba hace un momento. Existen estudios científicos, estudios estadísticos que dicen que las personas que se identifican como homosexuales, lesbianas, bisexuales y demás, tienen una tendencia a una mayor promiscuidad sexual en comparación con una población heterosexual. Ahora, también existen diversos estudios que argumentan que en realidad no existe una diferencia entre la crianza entre niños de familias heterosexuales y familias homoparentales. Si ustedes leen el artículo del Dr. Shum, él argumenta, si bien hace un análisis súper extensivo de todas las investigaciones que hay al respecto, él concluye que en realidad esto no es muy cierto. Esa hipótesis de que no existe diferencia entre una familia homoparental y una familia heterosexual no es cierto, y él lo evidencia con la siguiente nota, se las voy a leer. Esta dice: a pesar de las firmes conclusiones citadas anteriormente, ahí es donde cita varios artículos donde se dice que no existe diferencia, argumentaré que, dice él, si uno mira de cerca o detrás de la cortina de la investigación, como lo expresó un revisor de este informe, existe alguna evidencia empírica de que los hijos de homosexuales, lesbianas o padres bisexuales pueden experimentar problemas de vida que sugieren dificultades en la adaptación psicológica. Ahí en el paréntesis te daba algunos ejemplos evidenciado por literatura bibliográfica: baja autoestima, abuso de sustancias, sexualidad precoz, infecciones de transmisión sexual, antecedentes penales, actividades criminales, dificultad en el progreso educativo,
También existe eso de necesidad de psicoterapia, pueden presentar trastornos alimentarios, depresión, así como también presentan diferencias en las actitudes o cómo perciben ellos los roles de género. Ahora, después de que el Dr. Shum habla de estas cosas, o sea, muestra, esta es evidencia que se tiene de cuáles son las cosas a las que tienden los niños que son criados por familias homoparentales, da como unas 40 páginas de evidencias científicas. Yo les recomiendo mucho que ustedes, si tienen interés, puedan leer el artículo, por lo menos ir a algunos puntos clave que a ustedes les interesen, porque es algo súper extenso que no puedo explicar o no lo puedo presentar en este episodio porque sería demasiado largo, pero después presenta todas las evidencias científicas que hay de eso. En ese sentido, en el mismo campo de la sociología, psicología y en este campo de ver familias homoparentales y familias heterosexuales, hay un estudio del Dr. Paul Solins que trabaja en el área de sociología en una universidad en Washington. Él tiene un estudio que sacó el 2016 que lleva un título interesante porque la comunidad LGBT intenta argumentar de que no existe diferencia entre la familia homoparental y la familia heterosexual. Hay muchos niños que están siendo dados en adopción a familias homoparentales y el Dr. Paul Solins titula su artículo Víctimas invisibles. Víctimas invisibles, depresión de inicio tardío en adultos con padres del mismo sexo, que indica los siguientes hechos estadísticos y psicológicos y reporta resultados de acuerdo a la edad de los entrevistados. Ustedes pueden ver en la pantalla cómo más o menos es la metodología de investigación para este artículo. Lo que hacen es clasificar los grupos de niños de acuerdo a las edades que tienen. Por eso ustedes ahí pueden ver el Wave 1, Wave 3, Wave 4, y ahí te dice cuáles son las edades que corresponden a cada uno de estos grupos, que son las personas que han sido entrevistadas. Han sido personas criadas en familias homoparentales de 15 años, de 22 años, de 18 años. Y todas estas han sido se les ha hecho una entrevista para ver cuáles eran los resultados posteriormente. Lo que ustedes pueden ver en la tabla que pueden ver en la pantalla es que adolescentes y adultos criados por parejas homosexuales presentan mayor depresión, excepto en el grupo 1, que corresponde al de los niños de 15 años que han participado de la entrevista, en el que la tasa es muy similar entre niños criados por familias homosexuales o heterosexuales. También se ve evidentemente en la tabla que los niños que han sido criados en familias homoparentales tienen mayor propensidad a tener ideaciones de suicidio, tienen más ansiedad, una mayor tendencia a la obesidad y también al estigma percibida. Y finalmente también los niños que son criados por familias homoparentales son en mayor porcentaje víctimas de abuso verbal, físico o sexual en comparación con los niños criados en familias heterosexuales. Si ustedes van al artículo del Dr. Solins en el que reporta estos datos estadísticos, ustedes van a encontrar lo siguiente en cuanto a la discusión que él hace, las conclusiones que él saca de esta investigación realizada. Voy a citar el artículo en el que él más o menos explica cuál es la razón por la que estos niños tienden a sufrir más ideaciones de suicidio, y no solamente los niños, sino ya una vez que ellos están crecidos, que ya han salido de su casa, siguen teniendo todo esto que lo acabo de mencionar, más tendencia a la obesidad, ideaciones de suicidio, estigma percibida y todo eso. Lo que él hace es más o menos explicar por qué. Lo cito, él dice: la tendencia bien documentada hacia mayores niveles de violencia íntima en parejas del mismo sexo también parece estar presente en las relaciones de los padres, es decir, cuando los homosexuales ya se casan y adoptan niños, no es que la violencia íntima, que es prevalente más en la comunidad homosexual a que en la comunidad heterosexual, eso es algo que yo lo he presentado también en el anterior episodio. Esta violencia no disminuye en un contexto familiar en el que ya hay niños. Y lo que el Dr. Solins muestra es lo siguiente, y indica lo siguiente.
que el 90% de los niños con padres del mismo sexo reportaron abuso de sus padres en el grupo número 3 y cayó solamente hasta el 85% en el grupo número 4. O sea, estamos hablando de los grupos poblacionales o la muestra poblacional que se ha tomado. Lo que reportan los adultos o los adolescentes que han sido entrevistados es eso. El 90% reportó ser abusado, ya sea por abuso físico, sexual o abuso verbal, y el 85% en el grupo 4. Lo que también reporta el Dr. Solins es que si han habido algunos otros estudios en los que no se ha reportado esta gran prevalencia de abuso en las familias homoparentales, es porque existen diversos estudios estadísticos que se realizan solamente tomando en cuenta a los padres. Es decir, no se pregunta a los niños si han sufrido algún tipo de abuso, sino que se pregunta a los padres si ellos han abusado de sus hijos. Entonces, obviamente, eso altera los resultados que uno consigue precisamente porque no está tomando en cuenta la experiencia de los niños y que ellos puedan reportarlo a los que están realizando la investigación científica. Ahora, algo para que ustedes puedan comparar es que en este estudio se reporta que las familias, o sea, se tiene que el 90% de los niños que han sido criados en familias homoparentales han sufrido abuso de algún tipo. En este mismo estudio se reporta que el 53% de los niños entrevistados de familias heterosexuales también reportan haber sufrido abuso de algún tipo. Esto genera una diferencia de un 40%. Ahora, si ustedes ven cuál es el porcentaje de abuso en la población general en los Estados Unidos, porque este estudio fue realizado allá con datos poblacionales de los Estados Unidos, se conoce que 1 de cada 7 niños sufre abuso. Esto es como decir que el 14% de los niños en la población en general sufren algún tipo de abuso, lo cual hace incluso la brecha mucho más grande entre el abuso que sufren los niños de familias homoparentales y los niños de las familias en la población en general. Es una brecha de más del 70%. El estudio también reporta lo siguiente en cuanto al abuso sexual que han sufrido niños criados en familias específicamente de lesbianas. Lo que los niños reportan es, o bueno, las personas que fueron entrevistadas, que fueron criadas por estas familias, reportan que sufrieron de abuso sexual. Estadísticamente, el estudio reporta que el abuso sexual se sufrió en un 23%, o sea, el 23% de los entrevistados que fueron criados por familias de lesbianas específicamente sufrieron abuso sexual. Y lo comparan también con una población heterosexual y concluye el estudio que el abuso sexual en estas familias con 2 madres lesbianas fue mayor que en una población heterosexual, lo cual va en contra incluso de lo que dicen algunos estudios por parte de científicos que son pro-LGBT o pro-ideología de género. En algunos estudios ustedes van a ver que se dice incluso que las familias donde hay madres lesbianas son incluso mejores que las familias heterosexuales porque las mujeres son más sensibles, las mujeres pasan más tiempo con los niños y demás. Pero con este estudio se evidencia que las mujeres lesbianas que adoptan niños tampoco le dan un ambiente propicio a los niños para que ellos puedan crecer. Y esto se evidencia por estos datos que hemos visto hoy, incluyendo esta tasa del 23% de entrevistados que reportan haber sido abusados en sus familias homoparentales con sus 2 madres lesbianas. Otra investigación realizada en la Universidad Católica de Washington muestra los siguientes resultados. Y este es en el que hacen una comparación entre niños que fueron criados por familias homoparentales y por familias del sexo opuesto. En este estudio se evidencia que los niños que son criados por familias homoparentales presentaron, y les leo la lista, presentaron mayores problemas emocionales, déficit de atención, problemas de aprendizaje e intelectuales y que recurren más frecuentemente a centros de educación especial y requieren de profesionales de salud mental. Algunos argumentos que se da para estos resultados es lo siguiente. Existen personas que dicen el hecho de que los niños de familias homoparentales tengan más problemas de este tipo es porque se les hace más bullying en las escuelas. Esa es la razón principal por la que ellos tienen estos problemas.
En este estudio se evidencia y se hace la muestra poblacional, se le hacen las mismas preguntas a todos los niños que son de familias heterosexuales y familias homoparentales. Se evidencia que estadísticamente no existe una diferencia significativa entre el bullying que sufren los niños de familias homoparentales y los de las familias heterosexuales. No existe una diferencia significativa. Pero si se toma en cuenta las diferencias menores estadísticas que existen entre esto, se evidencia que los niños de familias heterosexuales más bien son los que sufrieron más bullying o por algún motivo algún tipo de abuso por parte de los compañeros de escuela en esta muestra poblacional. Aún así, a pesar de que los niños de familias heterosexuales son los que sufrieron estadísticamente un poco más de bullying, ellos presentan muchos menos problemas que los niños de las familias homoparentales, lo cual más o menos te muestra de que no depende de un factor externo como el bullying, el hecho de que estos niños tengan tantos problemas, incluso después ya en su vida de adultos, sino al hecho de que están en una familia homoparental. Esto es lo que argumenta este artículo científico. En el último estudio que fue realizado por el Dr. Solins, que fue publicado este mismo año, hace un par de meses, se comprueba literalmente lo que Dios dice que es bueno. Dios dice que una familia va a ser la de un hombre y una mujer que se unen en matrimonio y se hacen una sola carne y tienen el privilegio de poder instruir a sus niños en la palabra del Señor, si Dios permite que ellos tengan niños. El Dr. Solens hace una investigación interesante donde él evidencia lo siguiente y les voy a citar el artículo científico. Este dice: la evidencia apoya firmemente la afirmación de que el desarrollo máximo del niño ocurre solo en el cuidado persistente de ambos padres biológicos del niño. El matrimonio beneficia a los niños principalmente al garantizar ese cuidado. Los niños criados sin el cuidado de ambos padres biológicos experimentan consistentemente resultados de desarrollo más bajos. Las normas tradicionales y religiosas del matrimonio, una unión sexual exclusiva y de por vida entre el hombre y la mujer, benefician a los niños al establecer condiciones sólidas que promueven dicho cuidado, más que cualquier otro arreglo familiar. El matrimonio asegura a los niños el cuidado de su propia mamá y de su propio papá. Acerca de la investigación realizada por el Dr. Solins, incluso Georgetown University hace un comentario interesante que es que esta investigación es va a tener un impacto muy grande en el campo científico, especialmente debido a que muchas de las investigaciones que se realizan en cuanto a las familias homoparentales por parte de equipos científicos que son pro-LGBT, muchas veces no se utilizan muestras poblacionales que sean significativas. Incluso en algunas ocasiones directamente no se realiza una investigación que tenga un diseño experimental que haga que los resultados estadísticos sean significativos. Por ejemplo, lo que hacen es van a realizar una investigación científica, le avisan a los grupos LGBT que van a hacer una investigación científica sobre alguna cosa, y en vez de hacer una selección múltiple o una selección random de familias que vayan a participar de la investigación, hacen investigaciones que incluyen muy pocas familias, lo cual no es representativo de todas las familias homoparentales, y aparte tiene el sesgo de que los grupos LGBT ya han sido avisados de que se va a realizar tal investigación, lo cual hace que los resultados sean sesgados. Entonces Georgetown University hace este comentario respecto a la investigación que hace el Dr. Solins, y también como una especie de crítica a otras investigaciones que se realizan que no tienen un diseño experimental que represente a la población en general. Por todas las investigaciones que hemos visto y la revisión científica, la de 120 páginas, lo que se ve es lo siguiente, que cuando la comunidad LGBT exige que se legalice el matrimonio gay y demás, no es para su propio bien, y de hecho eso se ve evidenciado por las altas tasas de divorcio que existe dentro de la comunidad LGBT, de las parejas que están casadas legalmente.
las altas tasas de separación y también la promiscuidad sexual que existe incluso dentro de una relación de matrimonio. Eso lo hemos visto en el primer estudio que hemos visto en esta sección, en el que se toma como un factor determinante para la crianza de los niños o las desventajas que tienen los niños de familias homoparentales, el hecho de que no existe, incluso cuando ya se está casado, en las familias homosexuales, no existe un acuerdo monógamo que diga solamente vamos a ser los dos y vamos a tener una relación para largo. Por eso es que las tasas de divorcio son altas, las tasas de separación son más altas, todo esto en comparación con poblaciones, con muestras poblacionales heterosexuales. También se puede ver que esto no es para el bien de los niños, y eso lo hemos visto con las evidencias que hay de que sufren de mayor depresión, de ideaciones de suicidio, o tienen problemas de abuso verbal, físico o sexual por parte de los padres homosexuales o lesbianas que los están criando, e incluso que presentan problemas ya hasta su adultez o hasta su adolescencia. También vemos que esto tampoco es para el bien de la sociedad. ¿Por qué? Porque uno de los estudios que vimos decía que cuando los niños son sometidos a familias que son disfuncionales, en esta se toma en cuenta las familias homoparentales porque no se tiene un padre y una madre que sean la figura paterna y materna para el niño. Estos niños tienden a involucrarse en actividades criminales con mucha más propensidad que los niños que son criados por familias heterosexuales. Por otro lado, también tienen tendencia a abusar de sustancias ilegales, de drogas ilegales, a una mayor tasa de promiscuidad sexual, como también embarazos precoces. Así que con todo esto vemos que esto no es algo que es para el beneficio de la sociedad tampoco. Al mismo tiempo, estudios como el que realizó el Dr. Solins comprueban más bien que el contexto más ideal, el contexto más propicio para criar a un niño es cuando éste es criado por su padre y por su madre biológicos, y el padre y la madre están en una relación monógama a largo plazo. Este es el mejor contexto, el contexto más sano que se le puede dar a un niño, y esto es algo que lo comprueba la ciencia, si bien nosotros ya lo sabemos porque es lo que Dios dice que es bueno.